Hola gente, ¿qué tal? Hemos cambiado el entorno. En este video vamos a ver el mecanismo de formación de los cristales, de nucleación y de crecimiento de los cristales. Básicamente lo que vamos a ver es cómo a partir de los precursores se va formando el cristal final, y lo que uno intenta ver ahí es cuáles son los sitios donde, las etapas más bien, donde el medio biológico puede afectar el proceso de formación. Ya vamos a ver que son muchas. Al fin y al cabo lo que vamos a ver son modelos, no son exactamente lo que después va a ocurrir, pero lo que sirve es para un poquito ver cuáles son los factores termodinámicos y cinéticos que el sistema biológico puede afectar. Bueno, como les decía antes, en la formación y crecimiento de biominerales hay factores que influyen tanto termodinámicos como cinéticos. En el caso de los factores termodinámicos, viendo por ejemplo el gráfico que tenemos a la derecha, podemos ver que hay factores tanto favorables como desfavorables a la formación y el crecimiento sobre todo de los cristales. En este eje tendríamos el radio del cristal, el tamaño del cristal, y en el eje de la Y tendríamos la energía libre de Gibbs. Conforme aumenta el radio, lo que ocurre es un aumento de la energía debido a la superficie. Hay una energía desfavorable que corresponde al aumento de superficie, a la tensión superficial. Y lógicamente también otro factor, que es el favorable, que se corresponde a la energía de red. Ambas energías se contraponen y eso da lugar a una curva en la que hay un máximo que correspondería a la mínima estabilidad de las partículas, ¿de acuerdo? Y cuando se alcanza un radio determinado en el que una energía se compensa por otra, ese es el radio crítico. A partir de ahí ya el crecimiento de los cristales está favorecido. Luego tendríamos una zona de nucleación y una zona ya de crecimiento de cristales, ¿de acuerdo? Estos factores termodinámicos se afectan porque, por ejemplo, por la concentración de las reactivas, la sobresaturación. Un poco de esto ya han visto en la parte de las proteínas, si se acuerdan de cristalización de las proteínas. Obviamente, si hay una sobresaturación de los precursores, la formación de cristales se va a ver favorecida. Otra cuestión que podemos afectar es la tensión superficial. Si nosotros cambiamos el medio, por ejemplo, podemos cambiar la tensión superficial que se produce, y hay otros factores que son ambientales, como puede ser el pH, que puede afectar a la especiación de los precursores, o la fuerza iónica, que afecta a la actividad, ¿de acuerdo? Todos ellos se pueden controlar mediante las biomoléculas que están en el medio. Por otra parte, los factores cinéticos también van a tener una gran importancia. De forma general, no siempre se va a producir el proceso en una sola etapa. El proceso, digamos, que sería termodinámico, donde simplemente pasamos una energía de activación y vamos a la fase más estable, sino que muchas veces se acaban en otro tipo de fases que por ahí son de menor estabilidad, simplemente porque las energías de activación de los pasos intermedios son más pequeñas y son más fáciles de alcanzar. Entonces muchas veces se pasa a otro estadio intermedio, de acuerdo, en donde se va pasando sucesivamente a los pasos siguientes. Incluso se puede producir reversión de los procesos, de acuerdo, puede ser que el equilibrio se revierta o que en este punto se vaya para otro lado, y así. Esto precisamente es lo que al sistema biológico le permite ir modulando las propiedades de los materiales que forman. Entonces, como idea, no siempre vamos a llegar a la de menor energía, sino que simplemente se van a ir pasando pasos sucesivos pequeños que pueden acabar en la fase de menor energía, como puede ser que acabe en otra fase entre comillas metaestable, pero que es suficientemente estable para los efectos biológicos, ¿de acuerdo? Estos distintos polimorfos, estas distintas etapas que se van a formar, se pueden estar estabilizados tanto por iones,
como sobre todo de las biomoléculas que estén en el medio. Aquí el control biológico va a actuar. Y también otra cuestión importante va a ser las matrices orgánicas, que también van a actuar como mediadores de estos procesos cinéticos, afectándolos, y también pueden, por ejemplo, afectar a la difusión de iones. Bueno, hemos visto entonces los factores tanto termodinámicos como cinéticos que vamos a considerar en el proceso de nucleación y crecimiento. Ahora lo que vamos a ver es un mecanismo, en realidad dos, que explican cómo esos factores se ven involucrados, ¿de acuerdo? Hay dos modelos, efectivamente. Uno es el clásico, que básicamente es la nucleación y el crecimiento de un cristal que ya desde el principio tiene una determinada estructura cristalina. Y después otro que es el modelo no clásico, que básicamente lo que propone es la formación de unas gotitas o unas agrupaciones amorfas que tienen una estructura cristalina no definida y que conforme van creciendo, van madurando, y en definitivamente hay todo un conjunto de pasos donde se puede afectar el crecimiento y la formación del cristal. Como les decía, la cristalización vista desde un punto de vista clásico se describe simplemente como la asociación de los iones, moléculas, es decir, de los precursores que van a formar el cristal mediante en algunos sitios activos del cristal. Hay un punto en donde se forma la nucleación. Este proceso es termodinámicamente desfavorable debido a que esta superficie, la superficie es muy grande con respecto al volumen del bulk, y entonces la estabilización producida por la formación de la red no es suficiente para compensar la desfavorable formación de superficie. Se empieza a formar sucesivas capas sobre esos núcleos que se han formado, y llega un momento en que ya el crecimiento está favorecido porque en realidad la variación de superficie ya es poca, la que se produce al ir creciendo el cristal, y en cambio el aumento del volumen es grande, con lo cual la energía que da el crecimiento del cristal es suficiente para compensar lo que desfavorece la formación de superficie extra, ¿de acuerdo? Entonces así va creciendo hasta que se llega al cristal primario. Ahora, lo que supone el modelo no clásico es que estos iones se van asociando, ¿de acuerdo?, para dar unas pequeñas agrupaciones. Esto podría ser una, ¿de acuerdo? Aquí podríamos tener otra. Fíjense que no tienen específicamente una estructura cristalina, por supuesto, y se pueden imaginar que estas agrupaciones que se forman son muy lábiles, ¿de acuerdo? Tanto porque la energía superficial va a ser muy grande y van a tener mucha interacción con el medio que los rodea, como que las interacciones que hay entre ellos tampoco van a ser muy grandes. Entonces, estos van a tener una cuestión muy fluida, lo cual les va a permitir interaccionar con el medio biológico, con las proteínas, también con las proteínas solubles, que las van a estabilizar o desestabilizar, y que las va a ir modificando de acuerdo a lo que necesita el organismo, y finalmente se van a formar unas gotitas. También todavía vamos a estar en un estado muy dinámico, de acuerdo, de ruptura y de formación de estas gotitas, hasta que finalmente se forman unos intermedios amorfos, de acuerdo, que siguen siendo casi como si fuesen gotitas de un sólido que no es sólido sino que es un líquido, de acuerdo, un cristal líquido, digamos, donde pongamos que el carbonato y el calcio están interaccionando, rompiendo y formando enlaces continuamente. Conforme va pasando el tiempo, y sobre todo conforme va interaccionando con el medio biológico, con la matriz, por ejemplo, de lo que va a ser el biomaterial, este compuesto amorfo va a ir cristalizando, ¿de acuerdo? Y va a dar lugar finalmente a la forma final que va a adoptar el biomineral. Ambos mecanismos van a ser relevantes en el medio biológico, si bien se van a producir, van a estar adaptados a ese medio. En él estos mecanismos van a estar mediados por la acción de las matrices, las biomoléculas que hay en el medio, y a su vez estas biomoléculas también, y el confinamiento que hay en los sistemas biológicos, van a permitir un control del pH, de las condiciones de fuerza iónica, etcétera, y de las condiciones interfaciales, que va a hacer que se pueda modular cada una de esas etapas de formación de forma muy definida.
Por ejemplo, en el caso de arriba tendríamos un caso de mecanismo clásico donde se produce una concentración de los precursores debido a la acción precisamente del sistema biológico. En cambio, en el sistema de abajo tendríamos un mecanismo que ya sería de tipo no clásico, donde tenemos los precursores, que esos precursores quizás por la acción de biomoléculas, como veíamos por ejemplo en el caso del nácar. En el nácar veíamos que el PIF empezaba a interaccionar con los precursores y empezaba a formar unos clústeres de prenucleación. Estos clústeres de prenucleación pueden, por ejemplo, interaccionar con una membrana, como vemos acá, y en esa membrana ya producirse el proceso de maduración, de crecimiento de los clústeres hacia partículas de prenucleación, o de las nanogotas de prenucleación, y posteriormente producirse la maduración. Yendo más a lo concreto, les quiero mostrar en este caso el ejemplo del hueso. El hueso se puede considerar que las nanopartículas de hidroxiapatita se forman mediante un proceso no clásico. Así, en la primera etapa, nosotros lo que tendríamos sería la formación de los clústeres, ¿de acuerdo?, mediante la concentración de los precursores, actuando en este caso unas proteínas que tendrían un carácter ácido. Estas proteínas irían estabilizando los clústeres y de alguna forma impidiendo su cristalización. Estas gotas que van creciendo se van difundiendo en las fibras de colágeno, ¿de acuerdo? Y se van incorporando a las mismas, y es en estas fibras de colágeno donde ya se produce el proceso final de maduración y donde finalmente se forman las nanopartículas de hidroxiapatita. Primero sería la difusión como un sólido amorfo, ¿de acuerdo? Y finalmente, guiado precisamente por la matriz orgánica, por el colágeno, se formarían las fibras, o más bien las placas de hidroxiapatita con una orientación determinada.